Hola, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que hablaremos sobre la transmisión de señales ópticas, lo que comúnmente se conoce como la fibra óptica, el famoso cable que nos lleva los datos y demás conexiones de internet y demás. Mi nombre es Eduardo Reyes Fuentes y soy el profesor eh, auxiliar de Francisco Javier Afonso Palmero, que es el profesor que les da el módulo a ustedes. Y bueno, vamos a pasar a hablar un poco de los contenidos que vamos a ver. Vamos a hablar sobre las transmisiones propiamente de señales ópticas, la propagación y demás. Vamos a hacer una clasificación de los tipos de fibra óptica que existen y los tipos de transmisión. Hablaremos sobre las pérdidas, atenuaciones y demás, las ventajas y desventajas de la fibra óptica, las aplicaciones en el mundo real y el cable. Hablaremos un poquito del cable, cómo está construido y demás y cuáles son sus partes. Bueno, vamos a empezar un poco hablando del fenómeno de la transmisión de señal óptica. Las señales ópticas o sea, la fibra óptica propaga una radiación luminosa, es decir, un haz de luz, y se comporta como una guía de onda dieléctrica, en este caso con un perfil cilíndrico, y que trabaja a frecuencias ópticas, que son muchísimo más rápidas que las frecuencias eléctricas, que la que usa el cobre, por ejemplo. Además, como es una guía de onda, como se comporta como una guía de onda, pues se propaga igual que las guías de onda, en distintos modos, como se vio anteriormente en el tema, en la otra parte de este tema. Bueno, entonces el milagro digamos así, llamémosle el milagro de la fibra óptica, de la velocidad que se consigue, es básicamente porque la conversión de entrada y de salida, las señales para enviarlas antiguamente se convertían de digital a analógico para enviarlo y luego en la recesión de analógico a digital. Eran unos procesos pues bastante más complejos y más largos, por así decirlo, más costosos que la transformación de una señal eléctrica en una señal luminosa, porque básicamente lo que hace falta es una fuente de luz, un láser o un diodo, incluso en algunos tipos de modos de propagación con un diodo es suficiente, ¿no? Entonces, lo que nos ocupa, realmente vamos a hablar en esta presentación, en el principio de esta presentación, es lo que ocurre aquí dentro del cable, cómo se transmite la señal luminosa, el haz luminoso, ¿no? Básicamente, aquí vemos el núcleo, el cable de fibra óptica tiene tres partes principales, después lo veremos un poquito más al detalle. Son el recubrimiento exterior, perdón, la cubierta de nylon, el recubrimiento y el núcleo. El núcleo es por donde, digamos, se conduce la señal. Y la premisa principal de la fibra óptica es que el haz de luz debe estar contenido dentro del núcleo, debe estar atrapado dentro. Entonces, para ello, el recubrimiento es el que se encarga de confinarlo, porque al intentar salir la luz de este medio, pues se encuentra con este otro. Y además, por si fuera poco, tanto el núcleo como el recubrimiento están protegidos por la cubierta de nylon. De manera que el rayo, el haz de luz, pues no va a salir de ese confinamiento. Esto se produce por dos fenómenos físicos que se producen en la naturaleza. Bueno, en concreto se produce por la refracción, pero para entenderlo un poquito mejor vamos a hablar de la reflexión. La reflexión se produce cuando un rayo procedente de un medio físico A, en este caso, que tiene una densidad, es decir, hay un coeficiente de penetración X, que es diferente al otro, que tiene otra densidad. Entonces, cuando el medio físico, en este caso el A, encuentra otro medio físico B que no permite la penetración de los rayos, se produce un frente de onda de rayos reflejados con un cierto ángulo, ¿no? Que veremos ahora la importancia de este ángulo. Pero es en el fenómeno de la refracción donde se ve mejor lo que ocurre con la fibra óptica. Los rayos incidentes de un medio físico menos denso van a otro más denso. Pero en este caso, la diferencia de densidades, de coeficientes de penetración, pues no son tan digamos, tan significativos como en este caso, y se produce hay una serie de rayos que son refractados y otros
de alguna manera también son, digamos, reflejados. Todo eso depende del ángulo de incidencia. Este ángulo es un ángulo que se llama crítico, el ángulo crítico, es el que hay que, con este ángulo es el que, dependiendo el ángulo que le demos aquí, pues conseguiremos que sean menores los ángulos que se refractan y mayores los que se reflejan, por lo cual conseguiremos la transmisión directa de la señal. Bueno, en cuanto a la calificación, pues bueno, básicamente, por ejemplo, según el material de construcción, pues básicamente saber que las hay de fibras de plástico y las hay con núcleo de silicio. Digamos, básicamente estas son las que son usándose ahora con más fuerza, vaya. Luego, según el tipo de modo de propagación, pues tenemos dos tipos, las fibras monomodo y las multimodo, que veremos después, ¿no? Bueno, las monomodo son fibras que trabajan con un solo modo de propagación, es decir, el haz de luz solamente se propaga en este sentido, en un modo de propagación. No, por lo tanto, no se produce un fenómeno que veremos después explicado con las multimodo, que es la dispersión modal. Básicamente la dispersión modal es la diferencia de velocidades de propagación, las variaciones de las velocidades de propagación, que produce pues, un error en la transmisión de señal. Bueno, dentro de las finas monomodos hay dos tipos, las estándar y luego las DSF y las NZDSF. Básicamente aquí lo que funciona es, cambia un poquito la atenuación, este tiene un poquito más de atenuación y luego este tipo de fibras no tiene dispersión modal, pero sí puede presentar una dispersión cromática, en concreto en la tercera ventana. Claro, en las fibras monomodo estándar esta dispersión se presenta con lambda, con una longitud de onda de 1300 nanómetros. En cambio, este tipo de fibras, las DCF, aparecen en una longitud de onda de 1550 nanómetros. Luego tenemos la fibra NZDSF, que básicamente es una fibra que intenta reducir al máximo el valor de dispersión, que no llega a ser cero, pero sí es bastante próximo. Esto pues contrarresta los efectos fenómenos no lineales, como bien pone ahí. Aquí vemos el tema de la dispersión cromática, como a las diferentes longitudes de onda que marcábamos antes, pues se produce en este caso 1300, en este caso 1550. Bueno, en cuanto a las fibras de multimodo, son fibras en todos los modos de propagación, es decir, pueden presentar dispersión modal, son un poquito mayores los núcleos y bueno, se usan en corto alcance. Antes me olvidé de comentar de que las fibras monomodo son ideales para largos alcances, porque funcionan bastante bien en ese tipo de... Luego dentro de las multimodos hay dos tipos de fibras, son las de salto de índice y las de índice gradual. La diferencia entre ellas, pues, básicamente es la atenuación, que una es la mitad de la otra, y el ancho de banda, que uno es bastante más elevado que el otro. Este tipo de fibras, pues, no, son válidas en distancias inferiores a 1 kilómetro. En cambio, estas de índice global, pues, se pueden usar en distancias superiores a 1 kilómetro, pero nunca más allá de los 2 kilómetros, ¿no? Es la condición. Bueno, a la hora de hacer la instalación, para saber qué tipo de fibra emplear, bueno, pues las multimodo, por ejemplo, pues precisan lo que comentábamos antes, pues un menor acoplamiento de luz. Entonces, con un simple LED, pues se puede crear esa fuente luminosa. Además, tiene procesos de empalme y conexiones más sencillos y el problema es que presentan dispersión modal y eso provoca pues una reducción del ancho de banda y de la velocidad de transmisión de datos. En cambio, las monomodos pues necesitan un láser impepinablemente, porque el acoplamiento de luz tiene que ser bastante más preciso. Y no presentan dispersión modal, pero sí pueden presentar dispersión cromática, ¿no? Debido a las diferentes longitudes que puede presentar el haz de luz. Las conexiones también son más fáciles, son iguales fáciles, tampoco igual de dificultosos. Entonces se puede establecer que, bueno, se puede establecer, no, en la actualidad la mayoría de fibras utilizadas suelen ser las de índice gradual dentro de tres grupos, ¿no? Como vemos aquí, dependiendo
diámetro del núcleo tenemos con 62,5 los M1, luego con 62,5 micras, y con 50 micras pues tenemos tres tipos, dependiendo, hay variaciones entre ellos, pero básicamente son los tres tipos y entonces, de fibra, los M1, M2, M3 y M4. Aquí vemos un poco cómo se produce a partir de los cursos de entrada y dependiendo del tipo de fibra que usemos, pues la respuesta que tenemos, ¿no? Aquí vemos que hay una variación y vamos, básicamente la monomodo índice escalonado, la que parece que es como reproduce mejor la señal de entrada, ¿no? Bueno, en cuanto a las pérdidas y atenuaciones que nos podemos encontrar cuando hagamos una instalación, bueno, las de origen intrínseco son básicamente debido al proceso de fabricación y bueno, están divididas en dos, ¿no? Básicamente una debido a la presencia de moléculas de agua, impureza y demás que están en el interior de la fibra y que pueden atenuar la señal pues hasta en 100 decibelios por kilómetro, nada menos, ¿no? Una pérdida bastante importante. Y luego el scattering de Rayleigh, que también está producido por los efectos de fabricación, pero es debido a las pequeñas irregularidades microscópicas que pueden haber en la fibra, ¿no? Y bueno, la situación es que se produce cuando las atraviesa la fibra, se puede difractar y por lo tanto dispersarse, ¿no? En cuanto a las pérdidas de origen extrínseco, perdón, son pues, debido a procesos de instalación del sistema, mal mantenimiento de los sistemas, como vemos aquí, y sobre todo por los ángulos, como vemos en estos dos casos, ángulos de curvatura, pues a lo mejor un poquito arriesgado, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos pérdidas en los conectores, que son conocidas como las pérdidas de Fresnel. Son producidas básicamente por la conexión, el aire que pueda haber entre la conexión de la fibra y propiamente con el zócalo donde engancha, ¿no? El aire que hay en ese espacio. Y está producida, como bien pone aquí, por las diferencias de los índices de fracción, tanto del aire como de la fibra, ¿no? Que son diferentes. Para hallar esta fibra, pues esta pérdida se usa esta fórmula, que no tiene mayor complicación. Y bueno, estas pérdidas a priori no se pueden evitar, ya que son consecuencia como decíamos, del aire presente. Sin embargo, con empalmes permanentes por fusión, soldaduro pegado, pues puede llegar prácticamente a eliminarlas, no del todo, pero sí en valores próximos a cero, como veíamos antes. Las ventajas y desventajas, pues bueno, básicamente, pues la fibra óptica con respecto a los otros sistemas, como el cobre y demás, sistemas de transmisión de señales ópticas, pues presenta, pues ofrece un gran gancho de banda, los cableados son grandes, es decir, todo este tipo de la baja atenuación, luego es un aislamiento electromagnético total, y luego en cuanto a desventaja, pues cabría destacar principalmente es que, por ejemplo, que no se puede usar el mismo cable para alimentar otros equipos, porque no se puede, al ser una señal de luz, no se puede introducir en el mismo cable una señal eléctrica, son incompatibles. Y luego, bueno, que todavía sigue siendo más costosa que la otra, más cara, es un poquito más frágil, y la dificultad de la inyección de la señal, como hablábamos antes, a veces causar un láser y demás, ¿no? Que suele ser más costosa. En cuanto a las aplicaciones, pues bueno, la primera que se nos ocurre, las comunicaciones, ¿no? El cable que llega a casa con los datos y demás. Luego se usan todo tipo de sensores porque, claro, la conexión es mucho más fiable, no se pierde la señal, no es tan fácil de perder la señal. En iluminación porque se permiten, gracias a estas mismas características de señal, pues de perfección de señal, pues se pueden hacer, bueno, pues verdaderos programas de iluminación bastante espectaculares, ¿no? En automatismo y electrónica industrial, que va un poco ligado a los sensores, y luego hay otros tipos de aplicaciones, como por ejemplo las conexiones en televisores, televisiones y demás equipos de música y demás, que provoca eso, una mayor seguridad, básicamente, es lo que da la señal óptica. Y luego en medicina, por ejemplo, los endoscopios, que se usan para explorar por dentro del cuerpo humano, ¿no? Con la sonda que se introduce por ciertas partes de su cuerpo humano y bueno, y ofrece una visión del interior. Bueno, para finalizar un poco, vamos a hablar un poco del cable de fibra óptica. Aquí vemos básicamente
¿Cómo sería un cable de fibra óptica? En este caso es un cable troncal, que es un denominado así, donde un cable que va por la calle y que reparte, en este caso, por ejemplo, este sería pues una zona bastante, porque básicamente, como vemos aquí, pues son 6 tubos de fibra con 16 fibras cada uno, ¿no? En lo que hace un total de 72 fibras, ¿no? Como vemos aquí en el corte transversal. Bueno, lo primero que encontramos es la cubierta exterior, como vemos aquí, y la cubierta exterior lleva unos cordones de ruptura que están en los bordes, que sirve para pelar o abrir el cable más fácilmente, porque es un cable bastante grueso, y para no usar un cuchillo cortante que podría dañar el resto o sea, el cable en sí. Luego tiene una cubierta de aramida, o lo que es lo mismo, Kevlar en inglés, que es la que permite al cable que pueda ser torsionado y manipulado para que no se parta. Luego nos encontramos con unos hilos de bloqueo, que son estos 4 especies de pivotes que tenemos aquí, que su finalidad es bloquear los grupos de fibra que no se mueven de su sitio. Y finalmente, pues una varilla de fibra de vidrio en el interior que está, su finalidad principal es mejorar la conductividad, porque es básicamente una fibra de vidrio, mejorar la continuidad del cable, ¿no? Y bueno, básicamente esto es todo. Gracias por la atención prestada, eso primero que nada. Y bueno, cualquier tipo de duda o consulta que tengan acerca de esto o de cualquier cosa, bueno, ya saben, en el correo institucional, se dirigen a mí por ahí y los atenderé con todo gusto y sin problema ningún tipo. Nada, lo dicho, gracias por la atención prestada y eso. Nos vemos en próximos tutoriales.